Vamos a meternos con nuestro próximo invitado, creo que lo tenemos ahí, está conectado Alan. Alan May, Sí, por acá Alan estoy. May, ¿cómo estás? Hola Alan. Bueno, nos había Muy bien. quedado pendiente un tema, ¿no, Alan? Y cuando te lo planteé de cómo ocultar algunas contraseñas, bueno, claro, vos me planteaste la seguridad máxima que era el famoso guardador de contraseñas, ¿no? El Pass, ¿cómo se llamaba? La aplicación para guardar. Wow, sí. Sí, gestor de contraseña le decimos, One Password, etcétera. Exacto. Hay varios. El gestor de contraseña. Pero yo te decía que hay mucha gente que en lo no tradicional busca alternativas, como por ejemplo sacar fotos, guardar en una agenda vieja. ¿Qué pasa con esas situaciones que no utilizan la tecnología y que, claro, uno dice, no me pueden hackear mi agenda? ¿Es mejor tenerlo en un registro físico? Hay, Santiago, hay como en todos los riesgos, hay una cantidad de factores o variables que acrecentan ese riesgo o de alguna manera lo disminuyen y pueden ayudar a mitigarlo. Lo cierto es que hay dos grandes contextos en esto. Uno es el contexto de nuestra vida privada y otro el de la vida profesional, ¿no? Dentro de una empresa, en donde quizá hay tipos de secretos que debieran tener o con secretos con los que debiéramos tener más cuidado, ¿no? Porque básicamente lo que hay atrás puede valer más en términos de como activo para un atacante. Esto tiene que ver, como contrapartida de esto, como contracara, con el negocio que hay por detrás de esto, en definitiva, que es la razón por la que tenemos que tener tanto cuidado. Entonces, contexto, el negocio es que hay una industria entera que vive de esto, que es el cibercrimen, que hoy trafica, por decirlo de alguna manera, más dinero que el Ujú. propio narcotráfico. ¿Okay? A nivel global, esto es una epidemia, está catalogado como uno de los como el primer riesgo a nivel global de un posible impacto negativo a un negocio, más que una falta de algún tipo de aprovisionamiento, más que una nueva epidemia, más que cualquier otro tipo de cosas. Por lo tanto, quiere decir que hay atrás de esto organizaciones criminales que tienen mucho poder y que están al acecho. Eso quiere decir que cualquiera de estos secretos que nosotros estamos queriendo guardar, que en definitiva son nuestras contraseñas, que son aquellos códigos que nos permiten identificarnos ante un sistema donde en general tenemos algo guardado que solo debiéramos verlo nosotros, van a estar intentando, obviamente, conseguir ese acceso. Para poner más contexto a esto, hoy en día, sin siquiera obtener ese dato, ¿bien? Sin que ese atacante, ese cibercriminal, pueda obtener esa contraseña en cualquier medio por el que haya estado guardado, es importante que la gente entienda que hoy con la capacidad de cómputo que tenemos en nuestros equipos, en nuestras computadoras, en nuestros celulares incluso, corriendo ataques de lo que se llama fuerza bruta, hoy si una contraseña es de menos de 6 caracteres, aún mezclando minúsculas, mayúsculas, números y símbolos, una computadora puede adivinarla. Si Claro. del otro lado la aplicación no tiene las medidas de desactivar el usuario por muchos intentos, ¿no? Ahora te pregunto esto. Sí. Planilla de cálculos cuyo nombre es catálogo de películas. En la inicial de la letra de mi nombre y en el año que nací, en esa celda, yo pongo todas las contraseñas habidas y por haber escritas en blanco sobre un fondo blanco. Cuando Ah, alguien toma mi computadora, ¿tiene chances de encontrar en la celda 1973 y en la S, en esa celda, toda mi información o lo va a tomar como una película más? si estamos hay muchos factores que pueden alterar esta respuesta, ¿no? El primero es quién es el que está intentando buscar eso. En general, tendemos a pensar que es un ser humano, como nosotros, que está intentando hacerlo. Y en general la respuesta es que no es un ser humano como nosotros que está intentando hacerlo, sino que es un robot. ¿Bien? Un robot, me estoy refiriendo a un pedazo de software que lo que está haciendo es buscar una serie de parámetros que tienen ciertas características que hacen que algo se asemeje a una contraseña. Entonces, la primera cuestión es para la propia comunidad de la persona, qué pasa si pierde acceso a ese archivo y tiene que salir a resetear todas sus contraseñas. Pero desde la perspectiva, eso en términos de una perspectiva de seguridad, de la Ujú. disponibilidad de esa información para él mismo. Pero desde la perspectiva de la confidencialidad,
nada le garantiza que alguien no pueda tomar acceso a eso que está en texto plano. Cuando decimos texto plano es eso, es por más que esté en un color que no se pueda distinguir del fondo, si yo le paso el cursor por encima y se pinta otro color, es probable que lo vea. Por lo Claro. tanto, las señas, por definición, debían estar cifradas. Eso es bajo llave, siempre, en todos los casos. Entonces, ahí es cuando entran en juego estas cuestiones que nombro de la posibilidad que tiene una computadora hoy para adivinar una contraseña, aún sin tener acceso a ese archivo. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a entender como línea base es arriba de 8 caracteres, siempre mezclando minúsculas, mayúsculas, letras y símbolos, y eso ya prácticamente no tenemos chance que guardarla o en un gestor de contraseñas o en algo como lo que decís. La diferencia entre uno y otro no es tan grande entre el esfuerzo de guardar en uno que en el otro, por lo tanto, claramente la respuesta es ir hacia un gestor de contraseñas. Te la subo la apuesta, porque la misma celda incrusta una imagen que es la portada de la película. O sea, en la misma celda S con mi nombre, entre la celda 1, entre la línea 1 y la 1973 hay todas fotos de portadas de película. Pero claro, en la mía hay una foto mía con un papel que dice mis contraseñas. ¿Hay forma? Porque ya no es un texto plano, ya es un JPG exactamente igual que todo el resto. ¿Hay forma de identificarlo? Absolutamente. Hoy, además, no nos olvidemos que estamos en una era de ya casi que post-inteligencias artificiales generativas, capaces de interpretar una cantidad de cosas increíbles, como por ejemplo imágenes. Entonces, ahí de vuelta tenemos que entender que si estamos mandando a reparar nuestro equipo y del otro lado hay una persona con malas intenciones, puede perfectamente buscar algo así de manera muy fácil. La cuestión es que obviamente hay que ver qué es lo que hay atrás para que sea tan interesante para alguien llegar a cometer una estafa de ese estilo. En términos corporativos de una empresa, eso es una violación a la política de privacidad de cualquier empresa seguramente, o a la política propia de seguridad de la información, con lo cual eso debiera estar prohibido y debiera tener una penalidad a esa persona. En nuestro Claro. caso de nuestra vida privada, la recomendación es claramente no hacer eso porque no hay ningún incentivo para hacer eso cuando tenemos hoy en día, hace 15 años quizás sí, pero hoy en día ya muchísimos otros medios para hacerlo de manera muchísimo más segura e incluso mucho más fácil, como por ejemplo un gestor de contraseñas. ¿Y por qué insisto en esto? Porque cuando nosotros nos vamos a autenticar en un sitio donde tenemos que usar esa credencial, es el propio gestor de contraseñas el que nos pone la credencial ahí y no hace falta ir a otro archivo, copiar eso, buscarla. O sea, hay cuestiones donde la seguridad se ha Claro. vuelto muy fácil, muy accesible y justamente es para eso, para que lo usemos. ¿Qué pasa con las claves? Porque claro, vos decís, ¿qué es lo que voy a buscar? Hoy creo que los hackers lo que tratan de buscar es una de las contraseñas de las billeteras de Bitcoin, algo sumamente interesante, que no creo que nadie que invierta en Bitcoin las tenga guardadas, pero si esto es así, ¿se puede hackear esta cantidad de números, letras, combinaciones que tiene hoy una billetera virtual o una cripto billetera? Eso en general depende de la plataforma, ¿sí? Y de aquellos atributos que le haya exigido el programador a su sistema para determinar qué puede llegar a ser un intento de ingreso fraudulento o no. Por ejemplo, cuando un sistema en general uno intenta más de 3 veces colocar una contraseña que es errónea, por definición se bloquea al usuario y se le exige al usuario un reseteo de contraseña como si se lo hubiera olvidado. Hay muchas plataformas todavía que no, con el afán de facilitarle la vida a los usuarios, en teoría, o mejor dicho, por una cuestión de marketing, para que se den de alta usuarios más rápido, como ha pasado con WhatsApp, que simplemente con un código de verificación uno da de alta una cuenta en su teléfono sin exigir ningún tipo de contraseña. Con ese afán, ¿no? Un afán de marketing, de ventas, justamente no se exigen muchas veces muchísimas cosas que hoy en 2024 debieran ser elementales. Con lo cual, teniendo la información tan fácilmente disponible y pudiendo acceder a plataformas que no tienen las medidas básicas de seguridad que debieran ser una buena práctica, hoy en día, te escuchaba en la nota anterior preguntarle al invitado si en su plataforma disponían hoy de controles biométricos para el acceso. Ese tipo de cosas donde los usuarios tenemos que empezar a exigir a nuestros proveedores justamente de plataformas donde depositamos mucha confianza en ellas, tenemos que empezar a exigirles mayores medidas, con lo cual es clave empezar a tomar estos recaudos y justamente no depender 100% ni ciegamente de ellos
a la hora de justamente de confiar. Todas estas cuestiones hacen la respuesta en tanto la información la podemos disponibilizar, pero si no tenemos del otro lado tampoco determinados resguardos, nada podemos hacer. Cuando hablamos de datos biométricos, escanea la forma de tu rostro, las facciones, o va a escanear directamente el iris. ¿Llega a la biometría de cualquiera de los bancos o entidades que utilizan este servicio a armar un combo con todas las facciones, o es directamente el iris y todo lo demás no sirve? Yo no soy un especialista en eso en particular, que es un mundo en sí mismo, pero hoy básicamente lo que están haciendo la mayoría de las plataformas en general que nos exigen eso es apalancarse justamente en el control que nos haya ya exigido, por ejemplo, nuestro propio dispositivo. Entonces, en iPhone, por ejemplo, se llama Face ID o Touch ID para la huella, Ujú. y ahí básicamente dependemos de los algoritmos que están utilizando esos fabricantes, porque la conexión que hay ya es directamente entre el fabricante que nos exigió ese control biométrico por primera vez y la plataforma a la que queremos acceder. O sea, el banco no llega a retener ningún tipo de datos de esos nuestros, lo cual es muy bueno, porque lo último que queremos es que datos muy precisos y que nos pueden identificar en cualquier lado estén polulando por distintas plataformas que sabemos que el día de mañana van a tener algún tipo de filtración y eso va a hacer que perdamos total control sobre nuestros datos. Sumamente. Ahora, Es, respecto a... Sí, es interesante lo que me planteás, porque me preguntaba, pero es una pregunta que me hago yo y la hago por si alguien también se la preguntó. ¿Qué pasa con un hermano gemelo en la bueno, biometría? a eso iba. No sé si has tenido casos cercanos, pero hay un montón de videos en YouTube donde justamente eso sucede incluso con personas parecidas que ni siquiera son hermanos Claro. gemelos. Con lo cual, claramente ahí, y esa era la otra parte de la respuesta, básicamente estamos amparándonos en el algoritmo de la plataforma para el desarrollo de ese control biométrico. En general, por la tecnología de la que disponemos hoy y por una cuestión de costos y demás, lo que están haciendo es simplemente cruzar una serie de millones de pequeñas fotografías que se hacen en ese momento y en función de eso emiten el porcentaje de proximidad que tiene con el escaneo original. Por eso se nos pide que escaneemos varias veces, ya sea el dedo o la cara, para Ujú. tomar fotos de ángulos, con eso configurar un patrón y después ver cuál se asemeja. Lo cierto es que no es un control infalible, por eso no recomendamos habilitar eso en todos lados, en datos donde hay cosas realmente muy sensibles atrás. Lo ideal es que ese sea un segundo factor de verificación y no la credencial en sí misma de acceso. Eso también es algo Claro. relevante y justamente lo que se dice en contra de esto que estoy diciendo es, bueno, pero justo tienen que tener una persona igual queriendo entrar a eso. Bueno, acá se trata de ver cuál es el apetito de riesgo de cada uno en función de qué es lo que estamos queriendo proteger. Alan, para cerrar y como especialista en ciberseguridad, ¿qué te sorprendió que no utilice tanto la tecnología? Como yo te planteaba, que digas, la verdad que no lo pensé y es difícil de que alguien pueda descubrir esta situación. Pensaba que hay fotos, pero también puede haber un video hablando de cosas que en el medio esté la contraseña. ¿Qué te sorprendió que hayas visto y que le digas, bueno, mirá, es bueno, pero la verdad que es preferible tener un gestor de contraseñas? Yo creo que hoy es increíble, pero todavía estamos en un grado de inmadurez como sociedad en términos de estas cuestiones tan bajo que me sorprende, por el contrario, a veces felicito la creatividad humana, a veces me parece innecesaria porque hay alguien justamente que ya se tomó el trabajo de crear una plataforma para eso, Claro. como un gestor de contraseñas, entonces invito a usarlo, pero quizá lo más relevante para que te responda en este momento, aprovechando el espacio y la oportunidad, Santiago, tiene que ver eh, con el hallazgo increíble que hago año a año cuando voy a ver cuál es el top 10 de contraseñas más utilizadas del mundo que se descubren en las filtraciones, por ejemplo. Y si uno viaja 5 años para atrás, 10, 15 o 20, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue estando ahí, El Cuarti. el contraseña 1 sigue estando ahí, o sea, el top 10 sigue siendo el mismo. Con lo Claro. cual parece que no aprendiéramos de nuestros propios errores y la invitación un poco es a abrir los ojos y empezar a entender que tenemos que ya llegar a otro nivel porque los daños son ya tremendos.
Sin duda, gestor de contraseñas difíciles para hacer que los que quieran atacarte, como dice Alan siempre, achicarle el lugar de impacto con estos gestores de contraseña. Gracias, Alan.